Democrática, gracias por atendernos y quisiéramos confirmar con usted esta reunión, además un día como hoy cuando el partido de gobierno decide pues despojar de su investidura a una diputada de la Unidad, María Corina Machado. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que efectivamente va a haber esa reunión y es importante que se lleven los puntos claros, como de hecho ya lo ha manifestado la plataforma unitaria. Y en el caso de los cancilleres de UNASUR, que tengan claridad de la situación que está pasando aquí en Venezuela, que sean objetivos en el análisis y no se deben cegar exclusivamente por cuestiones ideologicistas. Y en el caso concreto aquí, por ejemplo, de la Asamblea, que debe ser el espacio fundamental del diálogo, desafortunadamente la Asamblea Nacional no está jugando ese rol, sino antes por el contrario, se convierte como un instrumento de provocación, como lo que acabamos de ver esta tarde con el derrocamiento de una diputada a quien no se le da el derecho a la defensa. Que ahorita que acabo yo de hablar, en un derecho de palabra que tuve en este momento, esa fue una de las cosas que señalé, que un error estratégico garrafal de la Asamblea fue el no haberle concedido a uno de sus miembros el derecho de defensa. El derecho de defensa es un derecho constitucional. Usted me puede a mí acusar de lo que usted quiera, el presidente lo puede hacer lo que él quiera, como defecto lo hace, pero el no darle el derecho a la defensa a un diputado dentro de su propio escenario, una diputada, es una violación flagrante que choca contra ese llamado de diálogo y de reconciliación que tanto hace el gobierno y que nosotros aquí en la Asamblea Nacional lo vemos cada vez que nosotros venimos aquí, todo lo contrario. William, te habla Jesús Torrealba. Estuvimos conversando hace unos minutos con el diputado Américo de Gracia y nos dijo que se presentó una situación de agresión física allí en las cercanías o en el interior del Parlamento. No nos quedó claro. Nos indicó incluso que el diputado Ismael García había sido severamente agredido. ¿Nos podrías dar detalles de esa información? ¿La conoces? No, esa parte, esos detalles a la salida no lo conozco, porque nosotros decidimos toda la plataforma unitaria, dos equipos. Un equipo que iba al Tribunal Supremo de Justicia a llevar el recurso de amparo por intereses difusos en defensa de los electores del circuito donde salió María Corina diputada, y otro equipo que se quedaba aquí en la Asamblea para dar el debate, para cuestionar pues el planteamiento que estaba haciendo el gobierno. Entonces, seguramente que el equipo que salió hacia el Tribunal Supremo de Justicia puede ser que haya sufrido agresión, porque el ambiente aquí era muy tenso. La puerta lateral, la que da a la esquina de San Francisco, estaba tomada por los equipos antimotines de la Guardia Nacional. Las huestes del gobierno estaban aquí dentro del hemiciclo de la Asamblea, en la gradería, gritándonos e insultándonos a cada uno de nosotros. Entonces pudo suceder algo de eso a la salida aquí del hemiciclo. Eso ocurre, esa gritería, o sea, ¿había una guarimba oficialista dentro de la Asamblea Nacional? Totalmente, una guarimba interna. Caramba. William, no podemos desaprovechar la ocasión del contacto contigo. Tú eres diputado por el Estado de Mérida. Hay una situación importante allá en Mérida, más allá del tema de la protesta estudiantil y de la protesta ciudadana, hay el tema de los ferieros, el tema de los productores agrícolas declarados en conflicto. Ya vamos como para 4 días en esta situación en la que no se están trayendo verduras ni hortalizas hacia el centro del país. ¿Tienes conocimiento tú de cómo ha evolucionado ese conflicto? Sí, claro, y ahorita precisamente en el derecho de palabra que tuve hice alusión de eso, porque aquí se estaba aprobando un crédito de un subsidio para los productores de cereales y aproveché la oportunidad para señalar la situación que se está viviendo en el Páramo, en la zona del Mocotíes, en Bailadores, en donde ha habido agresiones. Y en este momento, por ejemplo, en el caso concreto del Páramo, en lo que es Timotes, que es el municipio más importante en producción de hortalizas, está parado, es decir, no hay circulación de transporte, los productores están decididos, pero ahí es importante señalar lo siguiente: no es una cuestión que se tiene que ver como efecto político de una situación que se estaba viviendo hoy en el país, es la proyección de la crisis social. Así es. O sea, estamos hablando de seguridad y de soberanía alimentaria, y a nuestros productores no se les da el crédito oportuno, no se les suministra el insumo, no se les suministra la semilla de calidad, no se les suministra el pesticida, y obviamente que ese productor va directo a la quiebra. Además de eso, la inseguridad que
precisamente en razón de sus propias reivindicaciones sociales, de su propia necesidad. No es como el gobierno ha querido hacerlo ver aquí en el debate que se presentó, que era una guarimba agrícola y que ya ese paro estaba resuelto. No puede estar resuelto porque el problema fundamental es precisamente la falta de insumos, la falta el fracaso de Agropatria, y eso no lo pueden resolver en horas, si no lo han resuelto precisamente en el transcurso de todos estos meses, de todo este año, pues. Ahora, diputado, justamente con relación a lo que está pasando en Mérida, ¿sabe usted que el gobernador lo señaló como responsable de las protestas y manifestaciones? Mi pregunta es si no teme que en el caso de usted, otros diputados, dirigentes de la oposición, alcaldes o gobernadores, ocurra algo parecido como lo que pasó con el alcalde de San Diego, con lo que está pasando con el alcalde de San Cristóbal. ¿Qué nos dice? Lo escuchamos. Gracias por darme esa oportunidad de informar, pues, porque efectivamente sí está introducido aquí la solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria mía, donde la trajo el diputado Lobo de Mérida, y el gobernador pues se ha hecho como el instrumento fundamental para que eso se dé. Es decir, de acusarme a mí incluso de que había envenenado el agua de Mérida, que tenía armado a todos los sectores, y ese es un desconocimiento total de la realidad. Primero, porque ninguno de esos sectores está recibiendo órdenes de nadie. Ese es un pueblo y eso es un estudiantado que está apoyado allí, que está protestando en función de intereses muy propios, de la inseguridad, que el gobierno ha sido torpe para manejar la situación es otra cosa. Un gobernador a que el cargo le queda grande, porque le echa combustible, gasolina para resolver un problema de incendio. Es decir, no es inteligente para manejar crisis política, y sobre todo en una ciudad tan difícil de dirigir, de conducir, porque es una ciudad universitaria y es una ciudad estudiantil por excelencia. Ahí el que ha provocado la violencia ha sido precisamente el gobierno, y por eso yo solicité que la presencia de la Vicaría de Derechos Humanos de la Iglesia e incluso de la Cruz Roja Internacional, porque toda esa zona de la Cardenal Quintero, de la Avenida Las Américas, de la Humboldt, del Rodeo, del Campito, de la Pedregosa, de la Linda, de la Floresta, todos esos sectores, de las Tapias, son sectores que son tratados como zonas de guerra, como que si se tratara de enemigos de guerra. Es decir, ahí cuando se meten con armas largas, grupos armados, y entonces se están echando las raíces de una conflictividad civil. Es decir, yo oía el comentario de Chugo antes de la entrevista sobre el problema, sobre la situación del diálogo y de evitar toda esa escalada de violencia. Bueno, yo advierto en este momento y adelanto a eso, que si se quiere evitar una conflictividad civil, se tiene que analizar la problemática de Mérida de una manera muy especial y muy diferente al contexto que pueda suceder en otros estados. Así es, William, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por tu reflexión, por compartir esta angustia que es merideña y venezolana. Recuerden, William Dávila Barrios fue gobernador del estado de Mérida, habla con un profundo conocimiento de causa. Ojo, eso que está pasando hoy en Mérida, tratada como zona de guerra, eso que está pasando en Táchira, mañana puede ocurrir en cualquier parte. De hecho, mi palabra de solidaridad, de cariño y de respeto a los estudiantes y a los obreros de Guayana, donde en el día de hoy llegó un amplio contingente de tropas con el mandato expreso de acabar con la protesta allá. Una situación como esa pudiera degenerar en una reproducción de lo que está ocurriendo en este momento en Mérida y Táchira, algo que nadie quiere. Si el gobierno piensa que de esa manera le van a quitar el foco, es decir, levantando la llama de la violencia política, pueden quitarle el foco al drama de la crisis económica, están bien equivocados, porque en vez de solucionar un problema están creando dos.